Muy bien. Una vez ubicados los coeficientes del dividendo y del divisor, proseguimos a, eh, a aplicar nuestro algoritmo de la división. El método de Horner no es nada más ni nada menos el algoritmo de la división, sí, sino que está desarrollado de una manera más práctica, pero en sí es lo mismo, ¿no? Lo que hace es ubicar los coeficientes respectivos, bueno, los coeficientes correspondientes a, un, a una potencia de la incógnita respectiva, por eso que se ubica de forma ordenada. Entonces lo que hace es ir sumando, ¿no? Ir sumando, como se haría en el caso del algoritmo de la división, que vimos en la clase pasada. ¿Ok? Ya luego vamos a ver unos ejercicios eh, donde vamos a tener más en cuenta qué es lo que significa esto, ¿no? Primero, el primer paso es dividir, igual que en el algoritmo de la división, para polinomios, es dividir, ¿no? ¿Qué hacíamos en el algoritmo de la división, ¿no? Cuando tú tenías 6 digamos en este caso, ¿no? 6x a la quinta más 5x a la cuarta menos 26x cubo, ¿cierto? Menos 26x cubo más 33x cuadrado. No lo alcancé. Voy a colocarlo un poco más acá. ¿Cierto? Entonces tienes 33x cuadrado, 33x cuadrado más 33x cuadrado menos 22x más 6, ¿cierto? Entre q de x. Q de x en este caso es 2x cuadrado menos, menos 3x más 1, ¿no? Primer paso que hacías la división de polinomios estándar, ¿cierto? Era dividir, ¿cierto? El término principal del polinomio p de x entre el término principal del polinomio q de x, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, te daba 6x entre 2x cuadrado, te daba 3x al cubo, ¿cierto? Luego empezabas a multiplicar, ¿cierto? Te daba 6x al cubo, ¿cierto? Menos, perdón, 6x a la quinta, 6x a la quinta, menos 9x, y lo podemos ubicar debajo de su polinomio correspondiente, 9x a la cuarta, esa es la cuarta, eh, menos, más, ¿cierto? 3x cubo, más 3x cubo, ¿cierto? Entonces, como ustedes pueden observar, ¿no? Si nosotros tomáramos en cuenta solamente los coeficientes, equivaldría a dividir 6 entre 2. Es lo mismo que se hace acá, ¿no? Entonces, el primer pasito en el método Horner es dividir 6 entre 2, ¿cierto? Y 6 entre 2, 3, ¿cierto? Entonces, acá se ubica el número 3, ¿cierto? El número 3, ¿no? Que correspondería, perdón, al primer término del cociente, ¿no? 3x al cubo. Una vez que está 3x al cubo, bueno, en el caso del- de este método de la división en el algoritmo de la división, perdón, ¿qué hemos hecho? Hemos multiplicado, ¿cierto? Multiplicábamos el 3x al cubo por el divisor, ¿cierto? Entonces lo mismo acá, ¿no? Multiplicas por el, por el divisor, claro, pero aquí no estás tomando en cuenta el primer término. Entonces tomaré en cuenta acá. Entonces multiplicas 3 por 3 9, y lo ubicas eh, debajo del coeficiente de x a la cuarta, ¿no? Como sería acá, ¿no? 3 por menos 3, acá 9x a la cuarta, que también está ubicado, digamos, debajo eh, de la incógnita, ¿no? Con exponente 4, ¿no? Claro, sino que aquí vamos a restar, por eso que después cuando restes aquí ya te saldría 5 más 9x, ¿no? Igual, 3 por menos 1 sale, 3 por menos 1 te sale menos 3, ¿cierto? Entonces lo has ubicado debajo del menos 26, ¿no? Igual acá, el 3 está ubicado debajo del menos 26, ¿no? Claro, sino que acá falta todavía dividir, por eso es que arriba sale ya con el signo cambiado.
¿cierto? Como le digo, es el mismo método, ¿cierto? Sino que te ahorras, digamos, espacio porque solamente estás trabajando con coeficientes, ¿no? Y a una vez que tú tienes esto, por ejemplo, en tu algoritmo de la división, ¿qué haces? Ah, resto, ¿cierto? Resto, entonces acá esto con esto se anula, ¿cierto? Y aquí me quedarían, cuando el resto me quedarían 14, ¿cierto? 14x a la cuarta, ¿cierto? Aquí cuando el resto me quedarían menos 29x al cubo, ¿cierto? Y luego vuelves a bajar para continuar con tu división, ¿cierto? Igual acá, pues, ¿no? Acá igual, sumas, porque ya, acá sumas porque ya ha cambiado el signo de los coeficientes, el 3 y menos uno, entonces te correspondería sumar, ¿no? Entonces, sumas 9 más 5 te sale 9 más 5 te sale 14, sino que no lo vas a ubicar abajo porque todavía no es, digamos, el término que va a aparecer en tu cociente. Entonces acá mentalmente tú tienes que es 14, ¿cierto? Ese 14 lo vuelves a dividir entre 2, ¿cierto? Lo vuelves a dividir entre 2 y me sale 7, ¿cierto? Me sale 7. Ese 7 sí va a ir en el cociente. Ah, lo ubico acá, ¿no? Porque acá igual, ¿no? Divides esto de acá, si bajas todo, ¿cierto? Te quedaría más 33x al cuadrado, más, menos 22x, ¿cierto? Más 6, ¿cierto? Entonces cuando divides, ahí realmente aquí te queda igual, ¿no? Tienes que dividir el término principal de tu dividendo, en este caso ya es esta expresión de acá, el dividendo, y el término principal del divisor, ¿no? Entonces ahí me quedaría 14x a la cuarta entre 2x al cuadrado, me queda 7x al cuadrado. Entonces aquí te quedaría 7x al cuadrado. Y vean que el coeficiente que va a aparecer en mi cociente va a ser 3 y va a ser el 7, digamos, si lo vemos de forma descendente, ¿no? Con respecto al exponente. Muy bien, entonces, por eso es que aquí en el método de Horner mentalizamos la suma de 9 más 5, 14, y luego dividimos para colocar ya el término que va a aparecer en el cociente. Y bueno, el resto del método consiste de lo mismo, ¿no? En lo mismo. Ahora, una vez que tenemos 7, o que hemos obtenido 7, pasamos a multiplicar de nuevo, ¿cierto? Pasamos a multiplicar con los otros coeficientes que se quedan acá, ¿no? 7 por 3, ¿cierto? 21. Luego 7 por menos uno te queda menos 7. Volvemos a repetir el paso, ¿cierto? Sumas verticalmente, eh, suma verticalmente, pero esa suma lo vas a mentalizar, ¿cierto? Sumas todo esto, me queda, ¿qué me queda? Menos, menos 8, ¿cierto? Menos 8. Otra vez, esa suma que lo tiene mentalmente lo vuelves a dividir entre el coeficiente del término principal del polinomio, que en este caso era 2, ¿cierto? Menos 8 entre 2, menos 4. Ah, ese menos 4 sí va a aparecer en el cociente. Entonces ese menos 4 lo coloco ahí debajo, justo debajo de esa suma, ¿ok? Nuevamente, volvemos a multiplicar, ¿cierto? Volvemos a multiplicar por los otros términos, ¿no? Del coeficiente del divisor. Volvemos, ¿no? Entonces, menos 4 por 3 menos 12, ¿cierto? Luego, menos 4 por menos uno, ¿cierto? Me da 4, ¿cierto? Ubicamos el 4. Volvemos a hacer la suma. Claro, la suma acá nuevamente, ¿no? Lo guarda mentalmente. Ahora sumamos todo esto de acá, ¿cierto? Que nos daría, que nos daría 14, ¿verdad? Entonces, nuevamente acá tengo 14. Eh, Muy bien, una vez que tengo 14, lo vuelvo a dividir entre el coeficiente principal del polinomio q de x, que era 2. 14 entre 2, 7. Ese 7 lo vuelvo a ubicar abajo porque ese sí va a ir en el cociente, ¿verdad? Va a ser un coeficiente del polinomio cociente. Luego, nuevamente, volvemos a repetir, ¿cierto? Volvemos a multiplicar ese 7 o ese número resultante por 3, ¿cierto? Que nos queda 21. Y por menos uno, que nos queda menos 7, ¿cierto?
Una vez que hemos llegado a sumar hasta esta línea, digamos, hasta el último término de esta línea, ya básicamente, prácticamente nuestro método ha terminado, ¿no? Entonces, pasamos a sumar, ¿cierto? En este caso, nos queda la suma de todo esto, ¿no? Nos queda menos 22 más 4 más 21 me queda 3. Y ahora sí ya sumamos todo, ¿no? 6 menos 7 me queda menos 1. Muy bien. Una vez obtenido todos esos números de ahí, vamos a ver quién es mi cociente y quién es el residuo, ¿cierto? Muy bien. Veamos. Una vez obtenido o terminado el algoritmo en el método de Horner, lo único que hacemos es, bueno, completarlo, ¿no? Bajamos desde acá, perdón, aquí. Lo que está aquí va a ser los coeficientes de mi cociente, o sea, mi cociente en este caso sería 3, ¿cierto? Bueno, vamos a ubicar primero los coeficientes: 3, 7, menos 4 y 7, ¿cierto? Y 7. Muy bien. Esto significa, bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pasamos a completar con nuestra variable, ¿cierto? Entonces, esto va a ser mi término independiente, este que va a acompañar al x, este que va a acompañar al x cuadrado y este acompaña al x al cubo, ¿cierto? Y bueno, aquí como tiene signo positivo, se completa con más, aquí signo negativo, le colocamos menos, aquí signo positivo, más, ¿cierto? Entonces este vendría a ser mi cociente, ¿cierto? Lo que está acá, justo lo que está acá, ¿no? Sería mi cociente. Muy bien. Y el residuo, de igual, sería todo lo que me quedaba acá. Todo lo que me quedaba acá sería el coeficiente del residuo. Muy bien, lo ubicamos para el residuo, lo ubicamos acá también. Residuo, ¿no? Ubicamos los coeficientes, tengo 3 y menos 1, ¿cierto? Comenzando de derecha hacia izquierda, el primero va a ser el término independiente, ¿cierto? El segundo va a ser el que va a acompañar al x, ¿cierto? Al x. Entonces me quedaría así, ¿no? Como tiene signo negativo, aquí sería menos. Muy bien. Entonces, ahora observen que este método me ayuda, digamos, a obtener de una manera más práctica el cociente y el residuo de una división de polinomios. ¿Ok? Muy bien. Ya luego vamos a ir practicando un poco más de esto. A nosotros nos interesa el método de Horner para, digamos, verificar cuando un número es una raíz de un polinomio, ¿no? Entonces, para determinar cuándo un número es la raíz de un polinomio, lo que nosotros queremos ver, ¿cierto? Digamos, si tengo mi polinomio p de x y quiero verificar que un número que r es raíz de p de x, ¿cierto? Entonces, en ese caso nos interesa ver cuál es el residuo, ¿cierto? El residuo de la división p de x sobre el polinomio q de x, que en este caso sería x menos r, ¿cierto? X menos r. Entonces, el r será una raíz si, solamente si, ¿cierto? Esta división es exacta, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea exacta? Que el residuo sea cero, ¿ok? Que el residuo sea cero. Entonces, para ello nosotros aplicaremos el método de Horner también, ¿cierto? Para dividir p de x entre x menos r, ¿no? Entre x menos r y verificar cuánto me queda del residuo. Cuando nosotros hacemos el método de Horner o el algoritmo de la división, para este tipo de división, o sea, me refiero a que el denominador es del tipo x menos r, esa división es comúnmente conocida como división sintética, ¿no? O a veces también es conocida como el método de Ruffini, ¿no? Entonces, pero nada más es una abreviación del método de Horner, y Horner es una, digamos, una manera más práctica de ver el algoritmo de la división. Entonces, todo se deriva del algoritmo de la división, ¿no? Entonces, sino que se le va dando, digamos, nombres de acuerdo a la practicidad que tiene el método, ¿ok? Muy bien, por ejemplo, aquí nos piden, ¿no?
Aquí nos piden hacer la división, efectuar la división de P de X sobre Q de X, que es de tipo X menos R. Y en este caso es X menos 3, ¿ok? Dividir esto equivale a verificar también si 3 es una raíz de P de X. 3 será una raíz de P de X, recuerden si la división es exacta, ¿no? O sea, si el residuo es 0. Muy bien. ¿Cómo quedaría la división sintética entre P de X y Q de X, ¿no? Igual, ubicamos de forma descendente el polinomio, lo completamos si es que hace falta, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, el polinomio P de X, como ustedes observan ahí en la pantalla, eh, le falta el término x cuadrado, ¿verdad? Entonces lo vamos a completar. Entonces p de x lo vamos a colocar de esta manera. 2x a la cuarta menos 5x al cubo menos 2x. Perdón, falta completar el término cuadrado, ¿cierto? Entonces sería más 0x cuadrado, ¿cierto? Menos 2x menos 8. Muy bien. El polinomio q de x no necesita ser completado porque siempre tiene grado 1 en este caso. Muy bien. Ahora, al igual que en el método de Horner, sino que a este se le da otro nombre, o porque se le conoce de esa manera. Muy bien. Ubicamos ubicamos los coeficientes del polinomio p de x. En este caso, el primero es 2, ¿cierto? El primero es 2. El segundo es menos 5, ¿cierto? Menos 5. El tercero es 0. El segundo es menos 2. Y el último es menos 8, ¿cierto? Al igual que en el método de Horner, como aquí tiene grado 1, ¿cierto? El divisor tiene grado 1, simplemente separo el último nada más, ¿no? El último. Entonces lo que me quede aquí será el residuo. Y lo que me quede aquí será el cociente. Ahora vamos a ubicar los términos que están en el lado izquierdo, ¿no? Pero recuerden que en el lado izquierdo primero iba el término principal, pero en el caso cuando tú divides entre x menos 3, el coeficiente siempre es 1, entonces, y acá en el otro lado sería menos 3, cambia de signo, te quedaría 3. Entonces, en la división sintética, vean que no tiene sentido colocar el 1, porque siempre queda como dividir entre 1. Entonces, en ese caso, vamos a obviarlo el 1, ¿no? Entonces ahí ya no queda exactamente como si fuese el método de Ruffino. Muy bien. Ahora la suma, digamos, ya no va a estar mentalizada, digamos, como en el caso de Horner, porque estamos dividiendo entre 1. El término principal del divisor es 1, el coeficiente del término principal es 1, ¿no? Entonces, pasamos a hacer el método de Ruffine, ¿no? En este caso que es más abreviado. Entonces, muy bien. El primer término, recuerden que si tú vas a tu algoritmo de Horner, el método de Horner, lo que hacías primero era dividir esto entre 2, ¿cierto? Y lo bajabas aquí, ¿no? Pero ahora como estás dividiendo entre 1, digamos, vamos a ponerlo acá como un 1 fantasma para, para, para guiarnos del método de Horner, ¿no? Un 1 fantasma acá. Entonces, 2 entre 1, 2. Entonces, primero se va a bajar siempre igual, ¿no? Porque estás dividiendo entre 2, ¿ok? Siempre se baja igual. 2, ¿cierto? 2. Ahora, multiplicas, ¿no? Multiplicabas por los coeficientes restantes, ¿no? Aquí te queda 2 por 3, 6. Muy bien. Aquí simplemente ubico 6. ¿Recuerdas que en el método de Horner tenías que sumar esto de acá y luego dividirlo entre esto? Claro, ahora como estás dividiendo entre 1, simplemente vas a sumar y colocarlo debajo. Menos 5 más 6 te queda 1, ¿cierto? Muy bien. Nuevamente, pasas a multiplicar 1 por 3, ¿cierto? 1 por 3, 3. Coloca nuevamente acá. Sumas, ¿no? Sumas con esto, te queda 3, ¿cierto? Nuevamente, multiplicas por el 13 que está acá, me queda 9, ¿cierto? Y me quedaría menos, perdón, 7, ¿no? Te quedaría 7. Muy bien. Nuevamente pasas a multiplicar 7 por 3, queda 21. Y al momento de sumar me quedaría 13, ¿cierto? Entonces me quedaría como cociente, ¿cierto? Cociente, me quedaría el polinomio, bueno,
Si ustedes tienen problemas en ubicar el polinomio, simplemente ubican los coeficientes y luego van completando, ¿no? El último siempre es el término libre o independiente, ¿cierto? El otro es el que acompaña al x, el otro el que acompaña al x cuadrado, ¿cierto? Y el primero al x cubo, ¿cierto? Muy bien. Ahora lo único que haces es completar, ¿no? Como todos tienen signo positivo, entonces todos serán con más, ¿no? Entonces este es mi cociente. Muy bien, ahora mi residuo. Residuo en este caso solamente va a ser un número, ¿no? En este caso el residuo es 13, ¿no? Porque si él solamente tiene un término, el cual correspondería al término independiente, ¿cierto? 3. Entonces, significa que en este caso podemos concluir, por ejemplo, que 3 no es raíz, no es una raíz, ¿cierto? De polinomio P de X, ¿cierto? No es una raíz del polinomio P de X. Muy bien. Entonces, recuerden, para verificar si un número es una raíz de un polinomio, ¿cierto? Y cuando me refiero a número, me estoy refiriendo a número en general, o sea, número complejo o a número real, ¿cierto? Esto también sirve para números complejos, ¿ok? Es lo mismo que efectuar la división sintética entre x menos 3, ¿cierto? Que es una manera más reducida, o es una forma más reducida del método de Jordan, ¿no? Y verificar que el resto me salga cero, ¿no? Muy bien, eso ha sido un poco de digamos, recordar algunos métodos ya conocidos anteriormente, ¿no? Por ustedes. Ahora lo que pasamos es a estudiar factorización de polinomios, ¿no? A encontrar algunos métodos, algunas técnicas que nos ayuden a encontrar raíces, ¿cierto? A encontrar raíces, ¿no? Y así poder factorizar un polinomio, ¿no? De acuerdo al cuerpo donde te encuentres. Recuerden que aquí estamos tomando K en general, ¿no? Porque el K en este caso para nosotros nos está representando los enteros, perdón, los racionales, ¿cierto? También pueden ser los enteros, los reales, ¿cierto? Y los complejos. Principalmente los reales, los complejos y los racionales, ¿ok? Muy bien. Eh, para factorizar, ¿cierto? Para factorizar un polinomio tenemos también algoritmos, ¿no? El más conocido es el algoritmo de Euclides, ¿no? Entonces, el algoritmo de Euclides en principio nos va a servir para calcular el máximo común divisor entre dos polinomios, ¿cierto? Al igual que en los números enteros o naturales, tú tienes el máximo común divisor entre dos números, lo mismo pasa con los polinomios, ¿ok? Sino que en el caso de polinomios se tienen que tener en cuenta algunas cosas, pero el algoritmo para encontrar ese máximo común divisor es el mismo básicamente que se utiliza para los números naturales. Muy bien. Eh, en esta definición, bueno, acá tenemos la definición de máximo común divisor, ¿no? Que es muy parecido, o digamos es un análogo a la definición de máximo común divisor de dos números naturales, ¿cierto? Bueno, acá nos dicen, si A de X y B de X son dos polinomios en K de X, recuerden que K está representando los números racionales o los números enteros o los números reales o complejos, ¿no? Diremos que un polinomio de polinomio de X, es un máximo común divisor entre los polinomios A de X y B de X si cumplen dos condiciones, ¿cierto? Es que de X sea un divisor común de A y de B, se salió fuera, y de B de X, ¿cierto? Es decir, que ese polinomio de dx divida al polinomio A de X y también divide al polinomio B de X, ¿cierto? Y el otro requisito que debe cumplir es que si existiese, ¿cierto? Si existiese otro polinomio, ¿cierto? Otro polinomio, que en este caso le hemos puesto de línea,
¿cierto? Si existiese otro polinomio, uy, se tapó. Muy bien. O de tilda, si existiese otro polinomio de tilda, que fuese otro divisor común entre a de x y b de x, entonces este polinomio también debería dividir al máximo común divisor. ¿Ok? Debería dividir también al máximo común divisor. O sea, como ustedes pueden ver, es en la misma, bueno, es una definición análoga al máximo común divisor entre dos números naturales o enteros. ¿Ok? Por ejemplo, eh, considere, por ejemplo, en este caso en Q de X, ¿cierto? Los polinomios A de X, ¿cierto? A de X es el polinomio X al cuadrado menos 3X más 2. Y el polinomio b de x, que es el polinomio x al cuadrado, ¿cierto? Menos 4x más 3. Bueno, aquí ya lo doy factorizado, ¿no? La factorización de a de x es x menos 1 por x menos 2, ¿cierto? Y la factorización del b de x es x menos 1 por x menos 3, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos un divisor común, ¿no? Un divisor común de a de x y b de x, ¿cierto? Sería x menos 1, ¿cierto? X menos 1. Muy bien. Y yo también afirmo que este divisor común es el máximo de ellos, ¿cierto? El máximo común divisor entre a de x y b de x, ¿cierto? Es un máximo común divisor. Pero observen también, claro, es un máximo común divisor porque cumple dos requisitos. Primero, es que es divisor de ambos, ¿cierto? Y segundo, que si existiese otro divisor común entre ellos, ¿no? También debería dividir al x menos 1. Observen que todos los divisores comunes de a de x y b de x deberían ser de la forma, digamos, vamos a colocar de forma cx menos 1, ¿cierto? Cx menos 1. Entonces, en principio, hasta ahora podemos ver que el máximo común divisor podrían ser, digamos, también múltiplos del x menos 1, ¿cierto? Múltiplos de x menos 1. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de tilde, es 2x menos 2 igual a 2 veces x menos 1, ¿cierto? También sería un máximo común divisor, ¿cierto? También sería un máximo común divisor porque cumple también los dos requisitos de arriba, ¿no? De la definición. Entonces, para eliminar estas ambigüedades, digamos, ¿no? Entonces nosotros vamos a agregar un requisito más para que sea máximo común divisor. ¿Cuál es ese requisito? Que D sea mónico. ¿Qué significa que sea mónico? Que el coeficiente principal del polinomio D, ¿cierto? El coeficiente principal es 1, ¿cierto? El coeficiente principal es 1. Entonces, en ese sentido, sí vamos a tener unicidad de el máximo común divisor, ¿ok? Entonces, a partir de este momento, un máximo común divisor va a ser para nosotros aquel polinomio que es un máximo común divisor con respecto a la primera definición, ¿cierto? Y que sea mónico, o sea que el coeficiente principal es 1, ¿cierto? Muy bien. Eh, bueno, a partir de acá, algunas veces, ¿no? Para ahorrar espacio, vamos a, en vez de colocar el polinomio p de x, simplemente colocaremos la letra p, ¿ok? Siempre que quede claro que la letra p representa un polinomio. Muy bien. Eh, Ahora vamos a, digamos, a construir el algoritmo de Euclides para encontrar un máximo común divisor. El algoritmo de Euclides, ¿cierto? Aquí no lo he colocado, voy a colocar aquí. Algoritmo de Euclides. Algoritmo de Euclides. Muy bien. ¿Cómo se procede a encontrar el máximo común divisor con el algoritmo de Euclides? Parece que hay alguien que está con su micrófono abierto o prendido. Omar, creo que tu micrófono está prendido. Sí, profe, su micrófono de Omar está prendido. Ajá. Ya lo apagó, creo. Ya, muy bien. Eh, ¿cómo
o sea, ahora queremos encontrar, digamos, un máximo común divisor, ¿cierto? De dos polinomios. En este caso será el polinomio A, bueno, de A de X, que lo estamos denotando por el polinomio, por simplemente la letra A, y el polinomio B de X, que lo estamos denotando simplemente por la letra B, ¿cierto? Que es muy parecido también a lo que se hace en los enteros para encontrar el máximo común divisor entre dos números. Muy bien. Eh, Primero, escogemos el que tiene grado mayor. En este caso estamos suponiendo que el grado de A sea mayor que o mayor o igual que el grado de B, ¿no? En general se requiere que sea mayor que el grado de B para poder encontrar máximo común divisor, porque si no, simplemente normalizaríamos, ¿no? Muy bien. Primero, en el algoritmo, vamos a llamar R0 a A, R0 a A, ¿no? Y R1 a B. Eso, digamos, para que lleve una cierta secuencia al momento que vas construyendo el algoritmo. Muy bien. Eh, Primero, aplicamos el algoritmo de la división, ¿cierto? Para encontrar el resto que nos da al dividir el polinomio A entre el polinomio B, ¿no? Entonces, por el teorema, por el algoritmo de la división, como el grado del A es mayor que el grado de B, podemos expresar el A de esta manera, ¿no? Al A igual a un polinomio Q de 1, que es el polinomio cociente, por B, ¿cierto? Más un resto R2, ¿cierto? Un resto R2. Entonces, este, este resto R2 puede tener dos maneras, dos formas, ¿cierto? O ese resto es cero, ¿cierto? Ese resto es cero, o el grado de R2, ¿cierto? Debería ser un grado menor que el del B, ¿cierto? Eso es por el algoritmo de la división. Si el grado del R2 es cero, prácticamente nuestro algoritmo se acabó, ¿cierto? Diríamos que el máximo común divisor entre A y B sería B. ¿Por qué? Porque B estaría dividiendo al A, ¿cierto? Estaría dividiendo al A. Entonces, ¿pero qué pasa si nuestro residuo, el R2 en este caso, fuese diferente de cero, ¿no? Si fuese diferente de cero, aplicamos el mismo algoritmo, ¿no? Que el mismo algoritmo de la división, pero en este caso para B en lugar de R2, ¿cierto? Entonces, ahora descartamos el A, ¿cierto? Descartamos el A y nos vamos a quedar simplemente con el residuo y con el divisor en este caso, ¿no? Nos quedamos con el B y el R2. Ahora empezamos a aplicar el algoritmo de la división para el B y el R2. Muy bien. Entonces pasamos a aplicar el algoritmo de división para B y R2, como ustedes pueden ver aquí, ¿cierto? Entonces, por el algoritmo de la división, ¿cierto? Como estamos asumiendo que el grado de B, bueno, en este caso es verdad, ¿no? Porque el residuo siempre tiene un grado menor que el del divisor, ¿no? Que en este caso fue el B. Ahora, como el grado de B es mayor que el grado del R2, podemos aplicar nuestro algoritmo de la división. ¿Qué nos dice nuestro algoritmo de la división? ¿No? Que podemos expresar al B, ¿cierto? Como el producto del R2, que en este caso R2 ya se convirtió en el dividendo, más otro resto, ¿cierto? Que nosotros estamos llamando R3. Muy bien. Igual que lo anterior, tenemos dos posibilidades. O el R3 es cero o es un polinomio de grado menor que el R2, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Si R3 es diferente de cero, aplicamos nuevamente el algoritmo. Si R3 es igual a cero, acabó nuestro algoritmo y decimos que R2 es el máximo común divisor entre el A y el B. Entonces, si R3 es diferente de cero, volvemos a repetir el algoritmo, pero en este caso nuevamente descartamos el dividendo, perdón, el dividendo, en este caso fue B, así al igual que hicimos ahora, descartamos el A, ahora descartamos el B y nos quedamos con en este caso con el divisor y el otro resto, ¿no? En este caso nos quedamos con R2 y R3, ¿cierto? Recuerden que el grado de R3, ¿cierto? De R3 por el algoritmo de la división debería ser menor que el grado de R2. Eso quiere decir que podemos nuevamente aplicar el algoritmo de la división para R2 y R3, ¿cierto? Ok. Y así vamos sucesivamente, ¿no? Hasta que llegamos a un RI-1 y un RI, ¿ok? ¿No? Entonces,
si el grado del RI menos 1 es menor que el grado del RI, podemos nuevamente aplicar nuestro algoritmo de la división. Eso significa que el RI menos 1 lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Un polinomio veces el RI más otro nuevo resto que es RI menos 1. Y así va, ¿no? Si el grado del RI, del RI más 1 es... no, si el RI más 1 es 0, entonces nuestro algoritmo acaba, ¿no? Y si es diferente de 0, ¿cierto? O tiene grado mayor que 1, volvemos a aplicar el algoritmo, ¿no? Y recuerde que cada vez que vamos aplicando el algoritmo, vea que el resto va disminuyendo su grado, ¿cierto? Por lo menos va disminuyendo una unidad de su grado absoluto. Entonces el RI más 1 también va disminuyendo su grado absoluto, ¿no? Y en algún momento pues vas a llegar a un polinomio de tipo constante. Entonces tu algoritmo va a acabar en algún momento, ¿cierto? Muy bien. Y en ese momento, cuando acaba, supongamos que acaba en bueno, acaba cuando el resto, o el resto final es cero, ¿no? Y supongamos que acaba en el término n, digamos en Rn. Muy bien. Si acaba en el Rn, entonces, ¿quién va a ser nuestro máximo común divisor? Va a ser el Rn menos 1. O sea, el resto, justo antes de que el resto de Rn me sale cero, ¿no? Bueno, ese es más o menos el algoritmo de Euclides. Claro, a veces viéndolo así de forma abstracta es un poco complicado abstraerlo, ¿cierto? Entonces, esto se ve mejor con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos este ejemplo de acá. En este caso, muy bien, nos dan el polinomio A y el polinomio B. Como ustedes pueden ver ahí, el polinomio A es x a la quinta menos 1 y el polinomio B es x al cubo menos 1. Muy bien. ¿Qué hacemos? Aplicamos algoritmo de la división para x a la quinta y, perdón, para a y para b, ¿no? Primero, claro, identificamos quién tiene grado mayor, el A tiene grado mayor y el B tiene grado menor, entonces aplicamos el algoritmo de división, o puedes aplicar también el método de Horner, ¿cierto? Para dividir x a la quinta menos 1, ¿cierto? Entre x al cubo menos 1, ¿cierto? Bueno, acá ya lo tengo hecho, ¿cierto? Me dice que x a la quinta, ¿cierto? X a la quinta, que en este caso era el A, ¿cierto? Y el B, esto sería el B, me resultó, ¿cierto? Me resultó todo esto de acá, ¿no? A me resultó ser igual a x al cuadrado veces B más un resto, ¿cierto? El resto R1, que lo hemos llamado, ¿no? R1. Muy bien. Ahora, aplicando el método el algoritmo de Euclides, ¿qué nos dice? Observamos el cociente. Omar, tu micrófono está prendido. Creo que está sin audio. A ver. Muy bien, continuando, ¿no? Entonces, el algoritmo de Euclides, ¿qué nos dice? Ahora eliminamos el dividendo, ¿cierto? Eliminamos el dividendo y nos quedamos con el cociente y con el residuo, ¿cierto? Muy bien. En este caso, nos quedó B, ¿cierto? Nos quedó B, ¿cierto? Y nos quedó R1. Ahora, nos preguntamos, el grado, ¿cierto? Como R1 obviamente es diferente de 0, nos preguntamos, ¿el grado del cociente, perdón, del dividendo en este caso, es mayor que el grado del residuo? Sí. Entonces volvemos a aplicar el método, ¿cierto? Entonces al x al cubo ahora pasa a ser nuestro dividendo, ¿cierto? Porque ahora, aquí era divisor, ahora pasa a ser dividendo porque su grado es mayor que el residuo, ¿cierto? Muy bien, pasa a ser dividendo. Ahora aplicamos el algoritmo de Euclides para B y R1, ¿cierto? Entonces pasamos a dividir, puedes aplicar también el método de Horner, ¿cierto? X al cubo menos 1 entre x menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces, cuando aplicas tu división, tu algoritmo de división me queda que x al cubo menos 1 es igual a x veces x al cuadrado menos 1 por
un nuevo resto, perdón, más un nuevo resto, que este estamos llamando R2, ¿cierto? Este fue R1. Muy bien. Nuevamente, como el residuo me salió diferente de cero, ¿no? Debería volver a aplicar el método. Pero para ello, primero, me pregunto si el grado, ¿cierto? Del divisor, aquí, justo en este paso, es mayor que el grado del residuo. Entonces, puedo aplicar otra vez el algoritmo de Euclides, ¿no? O el algoritmo de Euclides continúa, ¿no? Debería hacer nuevamente el eh, algoritmo de la división, ¿ok? Muy bien, entonces, como le dije hace un momento, aquí ya el dividendo muere y nos quedamos con el divisor y el residuo, ¿cierto? El divisor y el residuo de ese paso. Entonces, como el divisor fue en este caso x cuadrado menos 1, el residuo fue x menos 1, entonces aplico el algoritmo de la división para ese divisor y para ese residuo. Pero resulta que en este caso me dio que el R1 en este caso me dio igual a X más 1 por R2, ¿cierto? Después de R2, ¿cierto? Entonces, vean que aquí me queda un R3 igual a 0, ¿cierto? R3 igual a 0. ¿Eso significa qué? Significa que mi algoritmo acabó. Porque recuerden que el algoritmo de Euclides acaba cuando el residuo es 0, ¿no? Entonces aquí en este caso el residuo es 0, el algoritmo acabó y decimos que el, el máximo común divisor vendría a ser el dividendo justo en ese paso que el R3, que el residuo se hace cero. ¿Quién es mi dividendo aquí en este caso? El R2, ¿cierto? ¿Quién sería el máximo común divisor? X menos 1. ¿Ok? X menos 1. Muy bien. Entonces, recuerden que el algoritmo de Euclides acaba justo cuando obtenemos residuo igual a cero, ¿cierto? Y en ese caso, el máximo común divisor vendría a ser el dividendo de ese paso, ¿ok? En este caso, el dividendo fue x menos 1. Muy bien. Lo mismo se puede hacer para polinomios con coeficientes complejos, ¿cierto? En este caso tenemos el polinomio A como x a la quinta más x a la cuarta más ix cubo más dos veces ix al cuadrado sería como 2x al cuadrado menos 1, ¿ok? Menos 1. Muy bien. 2x al cuadrado menos 1. Nos piden a y b es igual a x al cubo más y. Nos piden aplicar el método de Euclides para encontrar el máximo común divisor entre a y b, ¿cierto? Entre a y b. Muy bien, veamos. ¿Quién sería el máximo común divisor entre A y B? ¿No? Primer paso, ¿cierto? Aplicar el algoritmo de la división, ¿cierto? El primer paso voy a colocarla acá como 1. Encontrar la división entre A y B, ¿cierto? En este caso, debería aplicar el método o el algoritmo de división para A y para B. Claro, primero hemos identificado que el que tiene grado mayor es el A. Entonces el A vamos a dividirlo entre el B, ¿cierto? Muy bien. Entonces el A tengo que expresarlo de la forma Q, ¿cierto? Veces B más un residuo, ¿cierto? Más un residuo que le voy a llamar R1. Muy bien, para ello aplico el algoritmo de la división. Voy a hacerlo acá y lo voy a borrar también para que me quede espacio. Me quedaría x a la, bueno, vamos a dividir x a la quinta más x a la cuarta más ix al cubo, ¿cierto? Más 2ix cuadrado, creo que era x al cuadrado, menos 1. Bueno, en todo caso, si no tienen un máximo común divisor, su máximo común divisor debería ser un número, ¿cierto? Debería ser un número. Entre x al cubo más 1, ¿cierto? Más y, perdón, más y. Muy bien. Recuerden el algoritmo de división, primero que hacíamos, dividimos el coeficiente el término principal del polinomio a entre el término principal entre x a la quinta, ¿ok? Al cubo. Entonces, dividimos esto entre esto, ¿qué nos queda? X al cuadrado, ¿cierto? X al cuadrado lo multiplicamos por
por el dividendo, ¿cierto? Por el divisor, perdón. Multiplicamos por el divisor y lo ubicamos justo debajo, ¿no? De el polinomio x a la, perdón, del polinomio a, ¿cierto? Entonces multiplicamos x al cuadrado por x al cubo más y, ¿cierto? Entonces eso nos quedaría exactamente x a la quinta, ¿cierto? Más ix al cuadrado. Entonces ix al cuadrado lo ubicamos justo debajo del ix al cuadrado, ¿cierto? Ix al cuadrado. Ix al cuadrado. Muy bien. Eh, luego, si ustedes gustan, lo pueden completar con ceros, no hay problema, pero yo lo vamos a ubicar esta vez así. ¿Ok? Muy bien. Ahora restamos. Obviamente el primero tendría que irse, o sea, tendría que eliminarse. X a la quinta y me quedaría x a la cuarta, ¿cierto? X a la cuarta más x al cubo más 3x al cuadrado, ¿cierto? Menos 1. ¿Cierto? Nuevamente, pasamos a dividir este nuevo polinomio entre este divisor de acá, ¿cierto? Muy bien. Igual, x a la cuarta entre x al cubo, ¿qué me debe dar? Me debe dar simplemente x, ¿cierto? Entonces me quedaría más x. Nuevamente, vuelvo a multiplicar, me quedaría x a la cuarta, ¿cierto? Eh, Perdón, acá debería ser y, porque estamos restando, recuerden. Aquí es y. 2x al cuadrado menos ix al cuadrado, 2x al cuadrado menos ix al cuadrado debería darme ix al cuadrado. Muy bien. Ahora me queda más ix, ¿cierto? Más ix. Que no existe ix ahí. Muy bien. Vamos a borrar esto aquí. Vamos a ubicar el ix por acá. Recuerden que ustedes pueden completar con cero para que quede todo ordenadito, ¿ok? Simplemente estamos encontrando acá el divisor, el dividendo, el cociente y el residuo, ¿no? Para poder expresar el a y el b de acuerdo al algoritmo de Euclides, ¿cierto? Entonces, si restamos aquí x a la cuarta y x a la cuarta, desaparecen, ¿cierto? Y me quedaría el nuevo divisor aquí, y x al cubo más ix al cuadrado menos ix menos 1, ¿cierto? Nuevamente, este ix al cubo, ¿cierto? Recuerden que el término principal aquí es ix al cubo, ¿cierto? X al cubo tiene igual grado al divisor aquí. Entonces volvemos a dividir ix al cubo entre x al cubo, me sale y, ¿cierto? Me sale y, vuelvo a multiplicar, me queda ix al cubo, ¿cierto? Menos 1, menos 1. Muy bien, menos 1, ¿por qué? Porque y por y es y al cuadrado es menos 1. Ahora pasamos a restar, ¿cierto? Pasando a restar, este término con este término se va, y me quedaría simplemente ix al cuadrado menos ix, bueno, menos 1 con menos 1 se eliminan, ¿cierto? Porque está restando aquí, y me quedaría ix al cuadrado menos ix. Ahora, como el grado de acá me salió grado 2, entonces el algoritmo de la división para por aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué obtenemos? Que el a debería ser igual a quién? Al cociente por b, que en este caso cociente es x al cuadrado, ¿cierto? Entonces me quedaría aquí x al cuadrado, este es el cociente, recuerden, más x más y, ¿cierto? Por el divisor, que en este caso me quedó x al cubo. Voy a ponerlo en rojo mejor para que quede en evidencia, ¿cierto? Muy bien, aquí me queda x al cubo, ¿cierto? Más y, ¿cierto? Luego más el resto, ¿cierto? ¿Quién era el resto? Ix al cuadrado, y x al cuadrado menos ix, ¿cierto? Muy bien. Y lo voy a poner con rojo también acá. Para que quede en evidencia, mejor aquí colocamos ix al cuadrado menos ix. Muy bien, vamos a ver si el algoritmo, qué pasa con el algoritmo de Euclides. Muy bien, ahora borramos esto porque no lo necesitamos, ¿cierto? Muy bien. Ok, una vez que tenemos esto, recuerden que esto era el b, ¿cierto? Y este vendría a ser mi primer residuo. Como el residuo es diferente de 0, ¿cierto?
volvemos a aplicar el algoritmo de la división para el B y para el residuo, R1, ¿no? En este caso el B era el divisor, ¿no? Entre el divisor y el residuo. Muy bien. Entonces pasamos a nuestro segundo paso, ¿no? Vamos a dividir, vamos a expresar el B, ¿cierto? El B de la forma Q veces R1, ¿cierto? R1 más un otro residuo, ¿cierto? Un R2. Muy bien. Entonces, para ello también volvemos a aplicar eh, volvemos a aplicar nuestro algoritmo de la división, ¿cierto? En este caso, vamos a dividir B entre R1, ¿cierto? Entonces, volvemos a escribir aquí X al cubo más Y, lo puedes completar inclusive, ¿cierto? Eh, para ello, simplemente lo voy a escribir X al cuadrado más 0X, ¿cierto? Más Y, ¿cierto? ¿Entre quién? El residuo. ¿Sí? El residuo era ix al cuadrado menos ix, ¿cierto? Menos ix. Muy bien. Veamos. Nuevamente, ¿no? Dividimos x al cubo entre, ¿cierto? Entre ix al cuadrado, porque es el término principal en este caso ahora divisor, ¿no? El residuo anterior. Entonces, te queda x al cubo entre y x al cuadrado, recuerda eso, te quedaría 1 entre, me quedaría 1 entre y por x, ¿cierto? Entonces, para eliminar ese y que está en el denominador, porque queremos que siempre el número irracional nos quede en el numerador, ¿cierto? Perdón, el número imaginario nos quede en el numerador, entonces multiplicamos por y en el denominador y por menos i en el denominador y por menos i en el numerador. Entonces, menos i por menos i, eso debería darme 1 y arriba me queda ix, ¿cierto? Ix, menos ix. Entonces, aquí me quedaría menos ix, ¿cierto? Igual, pasas a multiplicar otra vez, ¿cierto? Entonces me quedaría menos ix por ix al cuadrado, ¿cierto? O sea, me quedaría menos ix al cubo, menos i al cuadrado, me quedaría, recuerden que quedaría menos i al cuadrado por x al cubo, pero i al cuadrado es menos 1, por menos 1 me quedaría simplemente 1, ¿cierto? Entonces aquí me quedaría x al cubo. Me quedaría x al cubo, menos por menos, me quedaría más y x cuadrado, ¿cierto? Más y cuadrado x, ¿cierto? Pero tú sabes que y cuadrado me sale menos 1, entonces en vez de poner y cuadrado, vamos a poner menos 1 aquí, menos x cuadrado. Luego procedemos a sumar, ¿cierto? Eh, bueno, a restar en realidad, ¿no? Restamos, esto con esto se va, y aquí me queda x cuadrado, ¿cierto? Bajamos si quieres el 0x y más y. Volvemos a dividir, ¿cierto? Volvemos a dividir. Muy bien. Nuevamente, ¿no? X al cuadrado tiene el mismo, perdón, este polinomio de acá tiene el mismo grado de acá. Entonces, nos quedaría simplemente un paso para resolver esta división, ¿cierto? Muy bien. Entonces, decimos x al cuadrado entre y x al cuadrado. ¿Qué me quedaría? Me quedaría igual, ¿no? Menos y, ¿cierto? Menos y. Muy bien. Volvemos a multiplicar. Y menos y por x cuadrado me quedaría menos y cuadrado x cuadrado, que sería x cuadrado, ¿cierto? Más, bueno, en este caso me quedaría menos y cuadrado x, ¿cierto? Que me quedaría menos 1, sería menos x, ¿cierto? Entonces aquí luego resto me quedaría, bueno, el primer término siempre se elimina, me quedaría x más y, ¿cierto? Entonces, observen que aquí el grado es 1 y aquí el grado es 2, entonces mi algoritmo de la división ha terminado, ¿cierto? Entonces, expresando el b de esta manera, entonces nos quedaría así, ¿no? El cociente, que en este caso era menos ix menos y, ¿cierto? Por el divisor, que en este caso era ix cuadrado, ¿cierto? Menos ix, menos más ix, y me quedó un residuo. ¿Quién era ese residuo? X más y, ¿cierto? X más y. Muy bien. Ya no necesito esto de acá.
Ahora, el algoritmo de Euclides, vean que todavía no ha terminado, porque el algoritmo de Euclides acaba cuando el residuo me queda cero, pero en este caso todavía tengo un residuo diferente de cero, ¿cierto? Nuevamente, ahora solamente tomamos en cuenta el dividendo, perdón, el divisor y el residuo, ¿cierto? Ahora vamos a dividir el dividendo y el residuo, ¿no? Del paso número 2. Entonces pasamos al número 3. Queremos expresar esto de acá, ¿cierto? El ix al cuadrado menos ix de la siguiente forma, ¿no? Un polinomio veces el residuo, o sea, veces x más y, ¿cierto? Más un residuo, ¿no? Un residuo R3. ¿No? Muy bien, para eso nuevamente volvemos a aplicar nuestro algoritmo de la división, ¿cierto? Ok, aplicando nuestro algoritmo de la división nos quedaría así, ¿no? Eh, algoritmo de la división, aplicamos ix al cuadrado menos ix entre, ¿cierto? Entre x más y, entre x más y, ¿cierto? Muy bien, lo mismo, ¿no? Término principal, dividimos término principal entre el otro término principal, me quedaría ix al cuadrado entre x, me quedaría simplemente ix, ¿cierto? Ix. Ahora multiplicamos el cociente obtenido en este caso por el divisor, nos quedaría ix por x, me quedaría ix al cuadrado, ¿cierto? Ix por y, ¿cierto? Me quedaría menos ix, ¿cierto? Menos ix. Perdón, menos x sería, ¿no? Menos x. ¿Por qué? Porque en ese caso me quedaría y cuadrado, perdón, esto por esto me quedaría y cuadrado x, ¿no? Y cuadrado es menos uno, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos x. Sumo esto de acá, ¿qué me quedó? Me quedó simplemente uno menos y, ¿cierto? Por x, ¿cierto? Uno menos y por x. Nuevamente, paso a dividir entre, todavía tiene grado igual al del divisor, este polinomio de acá, ¿cierto? Entonces paso otra vez a dividir, ¿no? Uno menos ix entre x ¿quién me da? Me daría más uno menos y, ¿cierto? Pasamos a multiplicar, me quedaría uno menos ix, ¿cierto? Más y por uno menos y, ¿cierto? Que no es nada más ni nada menos que, que i menos uno, ¿no? Que i menos uno, ¿cierto? I menos uno. ¿Ok? Eh, i menos uno. O i más uno, a ver. I por uno menos i, me quedaría i menos i cuadrado, ¿sí o no? Me quedaría más uno, está bien. Me quedaría más uno. Muy bien, pasamos nuevamente a restar, ¿cierto? En este caso, me quedaría, bueno, me quedaría simplemente menos i, ¿cierto? Más uno, ¿cierto? Entonces, nuevamente, eh, aplicando nuestra primera división que hemos obtenido acá, hemos obtenido que ix al cuadrado menos ix me ha quedado, este sería el cociente, ¿cierto? El cociente. En este caso me ha quedado, que me ha quedado, el cociente me ha salido ix, ¿cierto? Ix más uno menos i, ¿cierto? Por el dividendo, que en este caso fue quien, x más i, ¿cierto? Más un residuo que todavía queda diferente de cero, ¿no? Menos, aquí le voy a colocar menos i menos uno, ¿ok? Menos i menos uno. Muy bien, vean que aún tenemos un residuo diferente de cero, ¿cierto? Un residuo diferente de cero. Entonces, el algoritmo de Euclides aún no ha acabado, ¿cierto? En realidad, en este caso, ¿cierto? En este caso vamos a tener que el máximo común divisor en realidad simplemente es un número, ¿no? No es un polinomio. Entonces aquí tenemos paso número 4. Nuevamente nos quedamos con el divisor y con el residuo respectivo y debemos nada más ni nada menos que dividir o expresar, digamos, x más y, ¿cierto? Igual a alguna cosa aquí, digamos, un q, un cociente veces x, en este caso sería
En este caso sería menos y menos uno, ¿cierto? Obviamente, este cociente debería ser igual a x más y entre y menos x, ¿no? Entonces, en este caso tendríamos que observen que aquí ya no vamos a tener residuo porque este de acá es un número, ¿ok? Este de acá sería un número, ¿ok? Muy bien, entonces el Q en este caso sería igual a x más y, ¿cierto? X más y sobre menos y menos uno, ¿cierto? Menos y menos uno, nada más. Entonces eso nos quedaría uno sobre, bueno, sobre aquí y más uno, ¿cierto? Por x menos i sobre i más uno, ¿cierto? Lo que haces acá es, para eliminar el irracional de su denominador, ¿qué haces? Multiplica por su conjugada, ¿cierto? Por su conjugada. Bueno, aquí en este caso lo pudimos haber hecho así de frente, ¿no? Bueno, acá multiplico por su conjugada. Bueno, vamos a sacar el menos afuera y vamos a ponerlo arriba. Aquí queda más uno, aquí me quedaría menos. Entonces lo multiplico por su conjugada. ¿Quién es su conjugada? Uno menos y arriba uno menos y también, ¿cierto? Entonces su conjugada, ¿cierto? Entonces el Q me quedaría de la siguiente manera, ¿cierto? El Q me quedaría menos, ¿cierto? X más y, bueno, por esto, por uno menos y, sobre el primero al cuadrado, que en este caso sería uno más uno me quedaría 2, ¿cierto? Abajo, uno más i por uno menos i me quedaría exactamente 2, ¿cierto? Exactamente 2. Muy bien, entonces eso quiere decir que x más uno se ha expresado de la manera, ¿cierto? Bueno, lo puedes poner de esta manera también, ¿no? Y menos uno por x más, ¿cierto? Más y o menos y por esto de acá, ¿no? O podemos colocarle aquí menos i por uno menos i, ¿cierto? Que no es nada más ni nada menos, porque todo eso de acá me saldría i, ¿cierto? Más uno, ¿cierto? Entonces vamos a ubicarle aquí nada más i más uno menos i más uno, ¿cierto? I más uno. Entonces, más un residuo que es cero, ¿no? Uy, vamos a dejarlo ahí mejor. Muy bien. Entonces, observen que esto es un solo polinomio, ¿cierto? Y aquí me queda un residuo cero, R3 cero, ¿cierto? R3 cero. Aquí me queda, todavía faltaba multiplicar por menos i menos uno, ¿cierto? Menos i menos uno es acá, ¿ok? Más un residuo R3 igual a cero, ¿no? Más cero, aquí en este caso, ¿no? Entonces, recuerden que el algoritmo de Euclides acababa cuando R3, o perdón, cuando el residuo final era cero. Entonces, ¿quién era su máximo común divisor? Era exactamente el dividendo, ¿cierto? Del paso donde el residuo me salió cero. En este caso, el dividendo me salió menos i menos 1. Entonces, el máximo común divisor, en este caso, ¿de quién? De A y B, me sale menos i menos 1. ¿Ok? Menos i menos 1. ¿Ok? Observen que, bueno, en este caso, el máximo común divisor no me ha salido un polinomio, digamos, de grado mayor o igual a 1, sino me ha salido simplemente un número, ¿ok? Me ha salido un número. Eh, en realidad, para que salga un polinomio, si no me equivoco, aquí debió haber sido x, ¿no? Pero igual, nos sirve como ejercicio para ver, ¿no? Cuando dos polinomios en realidad serían coprimos o primos, ¿no? Muy bien. Recuerden que aquí hemos puesto x al cuadrado. Ya ustedes lo pueden hacer con x ahí. Sí va a tener un polinomio, digamos, de grado mayor o igual a 1 como máximo común divisor. ¿Ok? Pero vean que el algoritmo de la división sirve también para encontrar máximo común divisor de, de polinomios complejos, claro, siguiendo el método de
de Euclides, ¿cierto? Muy bien. Ahora, vamos a enunciar el teorema de la factorización única. ¿Qué nos dice el teorema de la factorización única, no? Si tú estás trabajando, si tú tienes un polinomio, ¿cierto? Que pertenece a k de x, k puede ser los enteros, los racionales, los reales o los complejos. ¿Qué nos dice el teorema de la factorización única? Que para un polinomio en k de x existe únicos polinomios, ¿cierto? Menores que el polinomio p de x, de tal manera que el p de x se expresa como un producto de esos polinomios, ¿no? Y esos polinomios son irreductibles, ¿no? O irreducibles, ¿no? Más precisamente, el teorema nos dice que si p de x pertenece a k de x, entonces se puede factorizar de manera única de la siguiente manera, ¿cierto? De la siguiente manera. Como p de x igual a n, donde el an vendría a ser el coeficiente principal del polinomio p de x, ¿no? Para que el resto nos quede mónico, ¿no? Entonces, p de 1, p1 de x, p sub 2 de x, hasta p sub r de x también acá, ¿no? P sub r de x. Muy bien. O sea, lo puede expresar como un producto de polinomios, ¿cierto? De polinomios que también están en KD, ¿cierto? En KDX. Entonces es importante ver que de manera única se puede expresar así. Claro, eso va a depender mucho de quién, del cuerpo donde se esté trabajando. No puedes estar trabajando en los complejos, ¿cierto? O en los reales, o en los racionales, ¿cierto? Entonces, en cada uno de ellos va a tener de repente una división, una factorización diferente, pero dentro de ellos mismos no existe otro polinomio dentro del k de x, ¿no? Que expresen, digamos, al p de x de esta manera, ¿no? Que no sean los p sub i respectivos, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos un polinomio p de x, ¿cierto? P de x igual a x al cubo menos x cuadrado más 4x menos 4, ¿cierto? Entonces, observen que para k igual a los enteros, o a los racionales o los reales, el polinomio p de x se factoriza de esta manera, ¿no? Como x menos 1 por x al cuadrado más 4, ¿cierto? Recuerden que el teorema de factorización única me dice que se factoriza de una manera única en polinomios mónicos irreducibles, ¿cierto? Irreducibles. O sea que cada p sub i es un polinomio reducible en k de x. Por ejemplo, x al cuadrado más 4 es un polinomio irreducible tanto para k igual a z y los racionales y los reales, ¿cierto? Pero sin embargo, para k igual a los complejos, ¿cierto? El p de x tiene una factorización más extensa, ¿no? En k de x, cuando k es igual a los complejos, p de x me queda de esta manera, ¿no? X menos 1 por x menos 2i por x más 2i, ¿cierto? Entonces, observen que la factorización de un polinomio, o la factorización única de un polinomio, va a depender ¿de quién? Va a depender del cuerpo donde tú estés trabajando, ¿cierto? En este caso, cuando el cuerpo es los enteros, perdón, los enteros no es un cuerpo, ¿ok? O depende del ideal donde estés trabajando, ¿no? Los racionales o los reales, ¿no? Siempre tenemos una factorización de este tipo, ¿cierto? Y en los complejos tenemos una factorización de esta manera, ¿no? Claro, aquí esto no puede ser una factorización en los reales, ¿por qué? Porque el 2i no es un número real, ¿cierto? Es un número imaginario, ¿ok? De hecho, el teorema fundamental del álgebra nos dice que todo polinomio con coeficientes complejos, ¿cierto? Se puede expresar de esta manera, así como el p de x, o sea, como el producto, ¿cierto? De polinomios mónicos, ¿no? De polinomios mónicos o potencias de polinomios mónicos, ¿no? Eso es lo que nos dice el siguiente teorema, el teorema fundamental del álgebra. Nos dice, todo polinomio con coeficiente complejo, ¿cierto? No constante, o sea, significa que
por lo menos debería tener grado mayor o igual a uno, tiene una raíz en los complejos. Tiene una raíz en los complejos. Es decir, existe un número complejo alfa, tal que P de alfa es igual a cero. Tal que P de alfa es igual a cero. Muy bien. ¿Qué nos quiere decir este teorema? Este teorema nos quiere decir que cualquier polinomio, ¿no?, de los números con coeficientes complejos se puede expresar como un producto de polinomios mónicos o potencias de polinomios mónicos, ¿no?, todos en los complejos, ¿ok? Como dice acá, ¿no? Todo polinomio con coeficiente complejo, P de X, ¿cierto? C de X, con grado igual a n, se puede expresar de esta manera, ¿no? Como un producto de potencias de polinomios mónicos, ¿cierto? Recuerden que el polinomio mónico es aquel polinomio que tiene coeficiente, perdón, que tiene coeficiente 1, coeficiente principal 1, y en este caso, aún más nos dice, ¿no?, el teorema, nos dice que además de expresarse como un producto de polinomios mónicos, sino que estos polinomios son simples o son lineales, significa que el exponente de cada polinomio es 1, ¿cierto? Es 1, como podemos ver acá, es 1, 1, 1. Entonces, en concreto, el teorema fundamental del álgebra nos está diciendo que cualquier polinomio con coeficientes complejos, ¿cierto?, se puede expresar como el producto de polinomios mónicos lineales, ¿cierto?, de grado 1. De grado 1. O también puedes concluir de la siguiente manera, ¿no? Que todo polinomio con coeficientes complejos, tienen todas sus raíces en los complejos, ¿cierto? Tiene todas sus raíces en los complejos. ¿Ok? Claro, tú dices, bueno, el polinomio P de X, digamos, ¿no? P de X es igual a... Voy a poner un poquito más grueso acá. El polinomio P de X, ¿cierto? Polinomio P de X, ¿no? Supongamos que P de X pertenece tiene coeficientes complejos, significa que pertenece a este conjunto, ¿cierto? Recuerden que este conjunto, ¿quién era? El conjunto de polinomios con coeficientes en los complejos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ese teorema del fundamental del álgebra me dice que, como el P de X está en los números complejos, ¿cierto? Entonces, el P de X tiene una raíz en los complejos. Entonces, si tiene una raíz alfa, entonces el P de X debería describirse de la siguiente manera, ¿cierto? X menos alfa 1, ¿cierto? Por un polinomio Q1 de X, ¿cierto? Q1 de X. Muy bien. Pero este polinomio de acá todavía es un polinomio que tiene coeficientes en los complejos. Por el teorema fundamental del álgebra me dice que el Q1 de X debería tener también una raíz, ¿en dónde? En los complejos. Significa que eso debería escribirse de la siguiente manera, ¿no? Alfa 1, entonces Q1 de X debería escribirse de la manera X menos alfa 2 por otro polinomio, Q2 de X. Si este Q2 de X es, digamos, un número, tiene dos posibilidades. O es un número o es un polinomio de grado mayor o igual a 1. Si es un polinomio de grado mayor o igual a 1, por el teorema del álgebra fundamental, que dice, ese Q2 debería tener también una raíz en los complejos. Entonces puedo escribir de la siguiente manera: alfa menos 1, X menos alfa 2, ¿cierto? Alfa 2, entonces el Q2 de X lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no? X menos alfa 3, ¿cierto? Por Q de 3X, ¿no? Y luego voy así analizando, ¿no? Si el Q3 es un constante, ¿cierto? Entonces no puedo aplicar el teorema fundamental de la álgebra. Si Q de 3 tiene grado mayor o igual a 1, entonces no es constante, entonces vuelvo a aplicar el teorema fundamental de la álgebra, ¿no? Para poder llegar a este corolario de acá, ¿no? Vean que este corolario de aquí es una consecuencia inmediata del teorema fundamental del álgebra. En realidad, el teorema fundamental del álgebra es un teorema que requiere bastante conocimiento algébrico, digamos, o por lo menos de teoría de cuerpos y anillos y teoría de Galois para poder demostrarlo. No es una tarea fácil demostrar ese. No es que no sea
Es fácil cuando ya tienes todas las herramientas, ¿no? Pero cuando no tienes las herramientas es casi imposible. De hecho, fue un problema abierto por cientos de años, ¿no? Que finalmente fue desarrollado gracias a la teoría de Galois, ¿no? De Galois. Entonces, la demostración de este teorema no va a ser, digamos, no va a formar parte de nuestra materia, ¿no? Porque ya se requiere bastantes cursos de matemática pura, que son un poco, digamos, más abstractos para poder demostrar este teorema. Entonces, nosotros simplemente nos vamos a quedar con el enunciado del teorema, ¿no? Y sus aplicaciones. Entonces, cada vez que ustedes tengan un polinomio con coeficientes complejos, claro, cabe destacar que cualquier polinomio con coeficientes reales, coeficientes racionales o enteros también es un polinomio con coeficientes complejos. Porque recuerden que los números reales, ellos están contenidos en los números complejos. Por lo tanto, todo polinomio con coeficientes reales, también es un polinomio con coeficientes complejos, ¿cierto? Con coeficientes complejos. Muy bien. Eh, entonces, como una consecuencia, ¿no? Tenemos que todo polinomio P de X con coeficientes complejos tiene todas sus raíces en lo complejo, ¿cierto? Bueno, aquí coloqué n raíces complejas, claro, pero eso teniendo en cuenta su multiplicidad. Multiplicidad que ya vamos a empezar a estudiar más tarde, ¿no? Multiplicidad, ¿cierto? Teniendo en cuenta su multiplicidad. Ok, más adelante vamos a ver o cómo determinar cuándo una raíz tiene multiplicidad mayor que 1, ¿cierto? Pero antes de estudiar multiplicidad de una raíz, vamos a estudiar un método para poder determinar cuándo un polinomio con coeficientes racionales admite una raíz en los racionales. ¿Ok? Muy bien. Para, para obtener o para verificar si un polinomio con coeficientes en los racionales, por eso que coloco aquí q de x, dado p de x como q de x, entonces vamos a expresar el p de x de la siguiente manera, ¿cierto? A n x n, a n menos 1 x n menos 1, así sucesivamente hasta a1x, hasta a0x, hasta a0, perdón, ¿no? Donde cada i pertenece a los racionales, ¿cierto? Muy bien. Recuerden, todo polinomio con coeficiente racional se puede convertir en un polinomio con coeficientes enteros. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Multiplicando por el máximo común divisor de los coeficientes, ¿cierto? De los coeficientes. Por ejemplo, ¿no? Digamos que tienes este polinomio acá, 2 tercios, ¿cierto? De x al cubo, más, digamos, un medio, perdón, más x medios, digamos, más x quintos, ¿cierto? Más 2, ¿cierto? Entonces, supongamos que este polinomio de esa manera, ¿cierto? Entonces, este polinomio yo lo puedo expresar una constante veces un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, ¿qué hago? Entonces, acá puedo tener el polinomio, digamos, P tilde, digamos, aquí, de la siguiente manera, ¿no? Multiplicamos a todo el polinomio p de x por el máximo común divisor de los denominadores de los coeficientes, ¿cierto? En este caso es 2, 3 y 5, que me quedaría 15, ¿verdad? Entonces multiplicamos por 15 veces p de x y obtenemos que p' de x sería igual ¿a quién? A 10x cubo, ¿cierto? Más, perdón, aquí debería ser 30, ¿no? Debería ser 30. Entonces multiplicamos por 30. Entonces P de línea de X nos quedaría 20x al cubo, ¿cierto? Más, aquí es al cuadrado, más 15x al cuadrado, ¿cierto? Más 6x más 60, ¿cierto? Entonces vean que
cualquier polinomio con coeficientes racionales, se puede convertir, o bueno, se puede expresar como el producto de una constante por un polinomio con coeficientes enteros. Muy bien. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un polinomio con coeficientes racionales, nosotros, digamos, podemos trabajar con un polinomio con coeficientes enteros y encontrar las raíces de ellos, de esos polinomios con coeficientes enteros, y la raíz del polinomio original deberían ser las mismas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a estudiar el criterio de Gauss, ¿cierto? ¿Para qué sirve el criterio de Gauss? El criterio de Gauss sirve para determinar cuando un número es una raíz de un polinomio con coeficientes en los enteros, ¿cierto? Tú puedes decir también que el polinomio de Gauss, perdón, el criterio de Gauss sirve para determinar o para encontrar raíces racionales de polinomios con coeficientes racionales. Pero por lo que acabamos de ver, todo polinomio de coeficiente racional se puede expresar como un producto de un número veces un polinomio con coeficientes enteros. Entonces, el criterio de Gauss simplemente lo vamos a enunciar en términos de los de polinomios con coeficientes enteros. ¿Ok? ¿Qué nos dice el criterio de Gauss? Nos dice lo siguiente. Si yo tengo un polinomio con coeficientes enteros, eso es importante, ¿no? Porque puede ser que en el examen te puedan poner una pregunta de la manera así, ¿no? De esa manera, ¿no? Ah, no sé, digamos 2x al cubo más 3x más 2, ¿no? Digamos, determine las raíces racionales de ese polinomio. Tú no vas a utilizar acá no puedes utilizar aquí el criterio de Gauss. ¿Por qué? Porque este no es un polinomio que está en z de x, o sea que tiene sus coeficientes enteros, ¿no? Entonces, para este polinomio, por ejemplo, no puedes aplicar el teorema de Gauss, ¿no? Entonces, ¿pero qué nos dice el teorema de Gauss? El criterio de Gauss, perdón. El criterio de Gauss nos dice que si yo tengo un polinomio con coeficientes enteros, ¿cierto? Y a igual a P sobre Q, un número racional. Nos dice que ese número racional es una raíz de P de X, ¿cierto? De P de X, claro. El A, ¿cierto? Expresado de P como P sobre Q, ¿cierto? Son números coprimos, o sea que no admiten divisores comunes diferentes del 1, ¿cierto? Entonces se tiene necesariamente que el P, ¿cierto? El P divide al término libre, acá nos dice el P divide al término libre, a la 0, y el Q debería dividir al término AN, ¿cierto? Aquí está. O sea, para que P sobre Q sea una raíz de P de X, entonces el P debería dividir al A0, ¿cierto? Y el Q debería dividir al término principal, ¿no? Al coeficiente del término principal. Muy bien. En particular, observen que si el A0 es 1, ¿cierto? Perdón, en particular, si el AN es 1, significa que el Q debería ser 1, ¿cierto? Entonces el P debería simplemente dividir a A0. En este sentido, observen que si el AN, ¿cierto? Si el AN es 1 o P de X es un polinomio mónico con coeficientes enteros, entonces si tiene raíces racionales, esas raíces deberían ser necesariamente enteras, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si una raíz o un número racional de la forma P sobre Q, ¿cierto? Es una raíz de P de X, entonces significa que Q debería dividir a la N, pero la N es 1, entonces significaría que el Q debería ser también 1. Entonces, tenemos que ese número irracional debería ser un número, el número racional debería ser un número entero, ¿no? Si el P de X es un polinomio mónico, ¿no? Como acá lo dice. Un polinomio mónico. Entonces, cada que tú tengas un polinomio con coeficientes enteros, tú ya tienes, digamos, un método ¿para qué? Para determinar las posibles raíces racionales de ese polinomio, ¿no? Bueno, acá tenemos una pequeña demostración. La demostración en realidad es constructiva, ¿no? Claro,
vamos a hacerlo de una manera un poco rápida. Digamos, si A es de la forma P sobre Q, donde máximo con un divisor de P y Q es uno, perdón, de P y Q es uno, eh, de P y Q es uno. Entonces, lo que hacemos, ¿no? Es evaluar el polinomio P en el término A, ¿cierto? Entonces, es lo mismo que evaluar P de P sobre Q, ¿cierto? P sobre Q, ¿no? Acá ya lo tengo expresado de esta manera, ¿no? Claro, P sobre Q debería darme cero y lo único que he hecho es evaluarlo en P sobre Q, ¿cierto? Y luego le he multiplicado por Q a la N, ¿cierto? Porque recuerden, me quedaría P, polinomio evaluado en P sobre Q, me quedaría así, ¿no? Me quedaría de la siguiente manera, a la N, ¿cierto? Veces X a la N, en este caso X es P sobre Q, me quedaría así, ¿no? P a la N, ¿cierto? Sobre Q a la N, ¿cierto? Más a N menos uno, ¿cierto? Por P a la N menos uno sobre Q a la N menos uno. Y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta más a cero. Entonces lo que se ha hecho aquí es multiplicar todo por, ¿cierto? Acá me queda esto igual a cero. Entonces todo lo multiplico por ¿quién? Por Q a la N. Entonces cuando multiplicas por Q a la N, en el primer término me sale simplemente AN por PN, que está exactamente acá, ¿cierto? Luego me sale Q por AN menos uno por P a la N menos uno, ¿cierto? Y así sucesivamente hasta el A0, que es A0 multiplicado por Q a la N. Es exactamente lo que está acá, ¿cierto? Una vez que tienes eso, ¿cierto? Una vez que tienes eso, ¿qué pasa, no? Factorizas el P, ¿cierto? Factorizas un P y nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Si factorizas P arriba, perdón, si factorizas P en el polinomio de acá, ¿qué te queda? Muy bien, factorizo el polinomio P, entonces aquí queda P afuera, simplemente le resto 1 al exponente de P en el respectivo término, ¿cierto? Y finalmente me quedaría hasta A1 aquí y el otro lo paso al otro lado, ¿cierto? Me quedaría menos A0, ¿ok? Recuerde que el P y el Q son coprimos. Entonces, este P, bueno, acá voy a borrar esto. Este P no puede dividir a quién? Al QN. Si no puede dividir a QN y tengo el producto de estos dos igual a A0 veces QN, la única posibilidad que te queda es que el P debería dividir a quién? Al A0. Entonces, el P debería dividir al A0, ¿cierto? Por eso es que el criterio de Gauss nos dice que si A es de la forma P sobre Q, entonces P debería dividir al término independiente, ¿cierto? O sea, debería dividir al A0, ¿ok? Al A0, ¿no? Eso es básicamente lo que está acá. Entonces, nuevamente, ¿no? Para recalcar, tomando K igual a uno, o perdón, Q igual a uno, tenemos que A debería ser un número entero, ¿cierto? Porque A era de la forma P sobre Q, ¿cierto? Entonces, si Q es igual a uno, el A debería ser un número entero, ¿cierto? Porque este P pertenece a los enteros y el Q también pertenece a los enteros, ¿cierto? Un ejemplito para ver esto de acá, ¿no? Nos dice, sea P de X, ¿cierto? Al siguiente polinomio, 3X al cuadrado más X cuadrado, perdón, 3X al cubo más X al cuadrado más X más 5. No dice que si se sabe que P de X tiene una raíz racional de la forma A sobre B, con A y B diferentes de 1, no dice encontrar el valor de C, ¿cierto? Encontrar el valor de C. Muy bien, para eso me voy al criterio de Gauss y recuerdo, primero, claro, acá me faltó una hipótesis que no le he colocado. Me faltó colocar que P de X es un polinomio con coeficientes enteros, ¿cierto? Con coeficientes enteros. Muy bien. Entonces entonces me acuerdo del criterio de Gauss. Para que un número racional sea una raíz de un polinomio, entonces el numerador debería dividir al término independiente, ¿cierto? Al término libre. Entonces acá, si nosotros hacemos solución, ¿cierto? Solución, como P de X está
z de x, o sea, tiene coeficientes enteros. Entonces, entonces, y bueno, y a sobre b, y a sobre b, y a sobre b, ¿cierto? Pertenecen a los racionales. Claro, acá podemos coprimos, ¿no? Coprimos, o sea que tienen un máximo común divisor entre A y B, ser 1, ¿no? Coprimos. Entonces, por el criterio de Gauss, ¿cierto? Voy a colocar aquí por criterio de Gauss, por el criterio de Gauss, por el criterio de Gauss, ¿cierto? De Gauss. Tenemos ¿qué debemos tener? Que A, ¿cierto? Divide ¿a quién? A 5, ¿cierto? Y debemos también tener que B divide ¿a quién? A 3, ¿cierto? El A divide a 5 y B divide al 3. Entonces, pero que el A divida a 5, como el 5 es un número primo, entonces el A puede ser igual a 1 o el A debería ser igual a 5. Aquí igual, ¿no? El 3 es un número primo, entonces como el B divide a 3, entonces tiene dos posibilidades, ¿no? O el B es igual a 1 o el B es igual a 3, ¿cierto? Muy bien, pero por hipótesis nos dicen que el A y el B son diferentes de 1, ¿cierto? Como A y B son diferentes de 1, entonces debemos tener que A es igual a 5 y B es igual a 3, ¿cierto? Y A es igual a 3. Muy bien. Luego, como A sobre B, ¿cierto? Como A sobre B es una raíz, ¿cierto? De P de X, entonces como deberíamos de tener que P de 5 tercios debería ser igual a 0, ¿cierto? P de 5 tercios es igual a 0. Muy bien, entonces esto significa que si nosotros reemplazamos en P de X, tenemos que 3 por 5 tercios al cubo, ¿cierto? Estamos reemplazando aquí, ¿cierto? Estamos reemplazando aquí. Muy bien. 3 veces por 5 tercios al cubo, más c por x al cuadrado, en este caso estamos reemplazando x por 5 tercios al cuadrado, más x, que es 5 tercios, más 5, todo esto debería darme igual a 0. Entonces, esto ya me va a dar el valor de c, ¿cierto? Bueno, aquí me quedaría 3 veces 5 al cubo, ¿cierto? En este caso, me quedaría 5 al cubo sobre 3 al cuadrado, me quedaría 125 sobre 9, ¿cierto? Más 25c, ¿cierto? Sobre 9, ¿cierto? Sobre 9, más 5 tercios, ¿cierto? Más 5. Bueno, luego es solamente operar acá, ¿no? Multiplicas todo por 9 si quieres, me quedaría, y divides todo por 5, me quedaría que, bueno, podemos multiplicar acá todo por 3 quintos, digamos, ¿no? 3 quintos me quedaría simplemente acá, 9 quintos, perdón, para que se vaya el 9, ¿no? Entonces acá multiplico por 9 quintos todo, me quedaría arriba 25, ¿cierto? Más 5c más 3, ¿cierto? Más 9 igual a 0. Entonces de acá veo que 5c debería ser igual a 30 y es 12, 37 sobre 5. C igual debería ser 37 sobre 5, ¿no? Menos 37 sobre 5. Menos 37 sobre 5. Entonces, vean la importancia de el criterio de Gauss, ¿no? Entonces, el criterio de Gauss me sirve para encontrar raíces racionales de polinomios con coeficientes enteros, ¿cierto? Con coeficientes enteros. Muy bien. Entonces, ya luego vamos a ver más ejercicios con respecto a esto para poder aplicar el criterio de Gauss, ¿cierto? Ahora vamos a estudiar también un criterio para encontrar raíces
irracionales cuadráticas, o sea, encontrar un criterio para determinar cuando una raíz de la forma a más b raíz de d, ¿cierto? Sea una raíz de un polinomio con coeficientes reales, ¿cierto? Con coeficientes reales o racionales. Muy bien, para eso, para eso vamos a tener una siguiente observación. Nos dice, sea D un número natural, ¿cierto? Tal que D no sea un cuadrado de ningún número natural, o sea, D no sea igual a al cuadrado, digamos, para un A en natural, ¿cierto? Porque si no, no tendría sentido, porque la idea es que esto de acá pertenezca a los irracionales, ¿cierto? Pertenezca a los irracionales. Y para que pertenezca a los irracionales, esto de acá debería ser una raíz cuadrada de un número que no sea el cuadrado de ningún número natural, ¿cierto? Entonces, el d debería ser diferente de a al cuadrado para todo a en lo natural, ¿cierto? Muy bien. Entonces, como d no es ningún cuadrado de algún número natural, entonces la raíz cuadrada de d debería ser un número irracional, o sea, no sería un número racional, ¿cierto? Porque recuerden que un número, la raíz cuadrada de un número que no es el cuadrado de ningún número natural es su forma decimal es admite infinitos términos, ¿cierto? No periódicos, ¿no? Entonces sería un número irracional. Muy bien, entonces, si p de x fuese un polinomio con coeficientes racionales, ¿cierto? Tal que a más b raíz cuadrada de d es una raíz de ese polinomio, ¿cierto? Donde a y b son números racionales y b un número diferente de cero. Entonces, la pregunta es, si a más b raíz cuadrada de d es raíz de p de x, ¿será que su conjugada es una raíz de p de x? ¿No? La respuesta es sí, y es por la siguiente razón, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la razón? Vamos a verificarlo ahora. No dice, bueno, para eso tomamos alfa 1 igual a más b raíz cuadrada de d y alfa 2 igual a menos raíz cuadrada de d, ¿cierto? Raíz cuadrada de d. Muy bien. Entonces, nosotros ya sabemos que alfa 1, ¿no? Alfa 1 es una raíz de p de x, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a definir un polinomio de dx como el producto de estos dos polinomios mónicos, ¿cierto? De grado 1, ¿no? X menos alfa 1 por X menos alfa 2, ¿cierto? Observe que, claro, ahora reemplazando, ¿cierto? De dx, lo único que estamos haciendo aquí es reemplazar alfa 1, ¿cierto? Y aquí este es alfa 2, ¿no? Ordenamos todo eso, ¿no? Para hacerlo más fácil, juntamos el x con el a, aquí el x con el a, x menos a, y me queda menos, aquí me queda menos b raíz cuadrada de b, y aquí me queda más raíz cuadrada de b. Entonces, aplicamos el producto de ellos, es el cuadrado de primero, que es x menos a al cuadrado, menos el cuadrado del segundo, pero el segundo es b raíz cuadrada de d, entonces me quedaría b cuadrado d, ¿cierto? Observen que, bueno, si tú desarrollas aquí la potencia, me quedaría de esta manera, ¿cierto? Recuerde que este de acá, el b y el d son números enteros, o perdón, números racionales. Entonces, el b cuadrado d es un número racional, ¿cierto? Es un número racional. El a al cuadrado es un número racional también porque a es un número racional, ¿cierto? Igual con el ax, perdón, con el a, 2a, ¿no? El a es un número racional, entonces el 2a también está en los números racionales, ¿no? Y obviamente aquí tienen un coeficiente 1 que también está en los racionales. Entonces, observe que d de x o dx es un polinomio con coeficientes racionales, ¿cierto? Con coeficientes racionales. Muy bien. Como eso nos va a ayudar para determinar si el conjugado de a más b raíz de d es también una raíz del polinomio p de x. Muy bien. Recuerden que, bueno, acá tengo el d de x, ¿cierto? Como con grado 2, ¿cierto? Y tengo el polinomio p de x con grado mayor o igual a 2 en este caso, ¿cierto? Entonces, por el algoritmo de división, el p de x yo lo puedo expresar de la siguiente manera, ¿no?
Como el d de x tiene un grado menor que el p de x, entonces lo puedo expresar de la siguiente manera. Dx veces un cociente, ¿cierto? Más un residuo. Claro. Recordando que el d de x tiene coeficientes racionales, ¿cierto? Y además, el algoritmo de adición me indica que el resto debería tener grado menor que el grado de dx, pero el grado de dx es 2, entonces su grado del r de x debería ser 2, ¿cierto? Menor que 2. Perdón. Muy bien. Entonces, si el r de x tiene un grado menor que 2, el r de x debería ser de grado menor o igual a 1, ¿cierto? Entonces yo lo puedo escribir el r de x de la siguiente manera, ¿no? Como s de x más r, ¿cierto? Claro, el s podría ser 0 en el caso de que r no tuviese grado 0, ¿no? Muy bien. Como p de alfa 1 es igual a 0, ¿cierto? Y d es x menos alfa 1 por x menos alfa 2, entonces d de alfa 1 también debería ser 0, ¿cierto? Entonces, al momento de reemplazar acá arriba, me quedaría así, ¿no? P de alfa, ¿cierto? P de alfa, ¿cierto? Alfa 1, perdón, igual a Q de alfa 1 más D de alfa 1 más R de alfa 1, ¿cierto? Pero, como ustedes pueden ver, el alfa 1 es una raíz de D, ¿cierto? Entonces esto de acá me saldría 0, ¿cierto? Como el alfa 1 también es una raíz de P, esto también me quedaría 0. Entonces acá me quedaría R de alfa 1, ¿cierto? Entonces R de alfa 1 debería ser también 0, ¿ok? Debería ser 0, como acá se indica, ¿no? R de alfa 1 debería ser 0. Muy bien, pero si R era del tipo Sx más R, minúscula, ¿no? Entonces, reemplazando el alfa 1, ¿qué tenemos? Deberíamos tener que S veces alfa 1, ¿cierto? S veces alfa 1, ¿cierto? Más R debería ser igual a 0, ¿no? Si tú reordenas todo esto, me quedaría que raíz cuadrada de D es R, bueno, menos R más AS sobre B. Pero recuerden que AS es un número racional, R es un número racional y B es un número racional. Entonces, todo esto de acá es un número racional, ¿cierto? Entonces, ¿qué me quiere decir? ¿Que raíz cuadrada de D sería un número racional? No, ¿cierto? Entonces es una contradicción porque raíz cuadrada de D no es un número racional. Entonces, para que todo tenga sentido, deberíamos tener que R de X debería ser 0, ¿cierto? Porque si R de X fuese diferente de 0, entonces R debería ser de la forma Sx más R y en ese caso terminaríamos demostrando que raíz cuadrada de D sería un número racional, lo que es absurdo, ¿cierto? Por lo tanto, tengo que R de X debería ser 0, ¿ok? Si R de X es 0, ¿cierto? Significa que el X menos alfa 2 también es una raíz del P de X, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en ese caso nos quedaría P de X por un polinomio veces X menos alfa 2, ¿cierto? X menos alfa 2. Claro, porque aquí me quedaría Q de X por X menos alfa 1, perdón, X menos alfa 1, ¿cierto? Por X menos alfa 2, ¿cierto? Muy bien. Claro, tú juntas todo esto de acá, ¿cierto? Porque de acá ya me salió 0. Entonces, yo veo que x menos alfa 2 también es una raíz de, perdón, x menos alfa 2 es un factor de p de x. Por lo tanto, alfa 2 es una raíz de p de x, ¿cierto? ¿Y quién era alfa 2? Era a menos b raíz cuadrada de d. ¿Ok? Entonces, eso nos permite hacer la siguiente afirmación, ¿cierto? Que si yo tengo un polinomio con coeficientes racionales y tengo que alfa 1 es un número irracional de la forma a más b raíz cuadrada de d, entonces su conjugado, que es a menos b raíz cuadrada de d, también es una raíz del polinomio p de x. Muy bien. No sé si existe alguna pregunta hasta por aquí. Pueden hacerlo antes de entrar a nuestro pequeño break.
Sí, profe, la verdad es que me mareó un poco, pero después del break sería, profe. Claro, no, todo eso, claro, queda muy abstracto, pero después va a quedar claro cuando resolvamos los ejercicios, ¿ok? Entonces no se preocupe. Sí, profe. No, no Ok. es una cosa del otro mundo, simplemente con práctica queda bien plasmado toda esta teoría. Está bien, entonces volvemos en 15 minutos, ¿ya?